knife. Walk that way. Okay, why do you want it? It's a toy prop. I know. So what you doing with these? I do this every year. I'm either surfing in my suit or I'm dressed up as a unicorn on a bicycle or this time, Halloween, close to Halloween. I do it every year. Los agentes se acercan al señor Metzger con las armas desenfundadas, lo esposan y lo registran y comienzan a retirarlo de la playa. Luego lo colocan en el asiento trasero de uno de sus vehículos, y éste les informa que había consultado su plan ese mismo día con el teniente Sims, refiriéndose potencialmente al teniente Destin Sims, del Departamento de Policía de Galveston. El señor Metzger afirma que le preguntó al teniente Sims si era ilegal pasear por la playa con un disfraz cuando lo vio en el almuerzo, y el teniente Sims le dijo que no debería ser un problema. Suponiendo que la conducta del señor Metzger fuera ilegal, y como discutiremos más adelante en este episodio, es casi seguro que no lo fuera. Es poco probable que su conversación con el teniente Sims le proporcione una defensa ante cualquier cargo que se le impute. En general, los acusados de delitos no pueden ser exonerados debido a un llamado error de derecho, donde pudieron estar errados sobre si su conducta era ilegal, porque se asume que todos los ciudadanos conocen y entienden la ley. Sin embargo, existe una rara excepción cuando un individuo confía razonablemente en una declaración oficial de la ley. Aunque los tribunales han interpretado de forma estricta los tipos de declaraciones de los funcionarios públicos que dan lugar a la defensa, en Texas la legislatura estatal ha codificado explícitamente los tipos de declaraciones del gobierno que los ciudadanos pueden emplear para hacer una defensa de confianza razonable. I didn't do anything wrong, guys. I cleared it with your own people. I was at Macy's for lunch. I asked him if I would do anything wrong, if I could walk down the beach. Give me a second. Hold on. The thing about a disorderly conduct is, for some people it might not be alarming, but for others it is. And when people start calling in and they are alarmed, no, I wouldn't say that walking around in a costume necessarily is what's against the law. It's causing the alarm to the general public. El agente informa al señor Metzger de que ha cometido una conducta desordenada porque causó pánico y alarma al público en general. Dejando de lado el hecho de que el cuchillo del señor Metzger era falso, es importante señalar que la ley no exige que alguien esté realmente alarmado para que se sostenga una condena por conducta desordenada. También, el hecho de que la conducta de un individuo realmente haya causado alarma no es suficiente para condenarlo en virtud de este estatuto. En cambio, los tribunales se fijan más en el estado mental de un individuo más que en las consecuencias de sus acciones. En esta situación, si el cuchillo del señor Metzger hubiera sido real, es ciertamente posible que podría haber sido condenado por conducta desordenada. Acusaciones como estas son hechos sumamente específicos, pero no es difícil imaginar un escenario donde un tribunal concluiría que el señor Metzger sabía que pasearse por una playa sosteniendo un cuchillo aparentemente con un disfraz de Michael Myers asustaría a una persona común y corriente. Clearly on the beach, 100 yards from inside. No one's in danger of their life. No one's in fear for their life. And I mean that I could almost entertain that argument if it was. I could understand that. On the sidewalk right here. And I could understand that part of it as a defense to it, but the here and now. I'm not trying to plead my case. I'm just, the rest of this is, I'm supposed to be home. I've got court in the morning. Look, where's your car parked? In front of Murdoch's. Okay. I parked in front of Murdoch's. I walked So around. right now we are just the transporting officer, but I can speak to the other officer. He, at the very least, I could see if he would be willing just to cite you for the disorderly conduct and release you at your vehicle. Okay. Let me go over there and talk to him. All right. Basically suspicious person, man. Somebody with a knife and a Michael Myers mask walking around. People with no. Well, let me ask this. You understand why me and the other officer drew our guns on you, right? Oh, absolutely. So, Absolutely. even from that far, if we couldn't tell that was a real knife, the people up here can't tell either. That's why I put it down. I'll order cooperate. Yeah, and we respect that, but at the same time, the people who are just trying to enjoy I'm not this. upset with you guys at all. Los agentes alegan que el señor Metzger debería haber sido arrestado porque los ciudadanos de la playa que estaban asustados no podían saber que el cuchillo era falso. Sin embargo, el Estatuto de Conducta Desordenada requiere que un individuo muestre un arma de fuego u otra, cito, arma mortal, y un cuchillo falso no es consistente con el significado de un arma mortal bajo la ley de Texas.
Claramente, un cuchillo de juguete no se consideraría un arma mortal que fue diseñada, fabricada o adaptada con el fin de infligir la muerte o graves lesiones corporales. En el caso Hernández, el tribunal consideró si un plástico rígido, una pistola de juguete con bordes afilados, podría ser un arma mortal. Y aunque la decisión reconoció que la pistola de juguete podía causar potencialmente graves lesiones corporales como un mazo, el tribunal concluyó en última instancia que, como en este caso, el acusado apuntó con la pistola de juguete y fingió disparar. La pistola de juguete no podía causar daños en la manera en la que fue utilizada. Aplicando este precedente, un tribunal probablemente concluiría que el cuchillo no era un arma mortal en esta situación, basándose en la forma en la que el señor Metzger lo utilizó. Incluso si el cuchillo falso pudiera causar potencialmente lesiones graves como un mazo o a través de otro método de uso, lo que sin duda es una premisa cuestionable, no hay nada que indique que el señor Metzger levantara el cuchillo falso como si él fuese a atacar a alguien o que amenazara con golpear a alguien con el cuchillo falso. So this guy's a pretty well-known defense attorney. I think he's trying to around. He talked to Sims today, and he's like, "Hey, can I walk on the beach in a costume?" And Sims told him, "I don't see an issue with it." I was like, "The issue is not you walking in a costume. It's when people start calling in and you're causing panic and alarm. That's disorderly conduct. You walking in a costume is not an issue. It's people that are alarmed by you walking in a costume." El oficial citó al señor Metzger por conducta desordenada y lo dejó en libertad sin llevarlo a la cárcel. El 3 de diciembre de 2021, el señor Metzger compartió en redes sociales que la acusación contra él había sido desestimada. Sin embargo, comentó más tarde en una entrevista con el Hudson Chronicle que él cree que los agentes tomaron la decisión correcta al arrestarlo. Cito, los agentes que le citaron fueron justos en la manera en que abordaron un hombre enmascarado de aspecto trastornado sosteniendo un gran cuchillo que goteaba sangre falsa. Sin embargo, al hablar de la acusación, el señor Metzger también declaró que, cito, siempre supe que sería retirada porque al final del día no se cometió ningún delito. En general, los agentes de Galveston obtienen una C- porque aunque es perfectamente comprensible que ellos inicialmente se acercaron al señor Metzger y lo investigaron, una vez que descubrieron que el cuchillo era falso, no había ninguna justificación para mantenerlo esposado, colocarlo en el asiento trasero de la patrulla o acusarlo de conducta desordenada. Al intentar justificar sus acciones ante el señor Metzger, los agentes demostraron una total falta de comprensión de los requisitos del Estatuto de Conducta Desordenada de Texas, y como resultado, ellos efectivamente arrestaron al señor Metzger por mostrar un arma mortal cuando él simplemente llevaba un cuchillo plástico de juguete. Aunque los agentes eran conscientes de que el concepto de alarma estaba implicado en la conducta desordenada, parecían desconocer por completo el hecho de que no todo el comportamiento que provoca alarma es ilegal, y no mencionaron el requisito del arma mortal del estatuto. Este encuentro demuestra la inadecuada formación que muchos agentes de policía reciben y la falta de conocimientos jurídicos que desafortunadamente es demasiado común en todos los departamentos de policía de todo el país. Y es ciertamente irónico, por así decirlo, que se supone que todos los ciudadanos conocen y entienden la ley cuando muchos agentes de la ley no lo hacen. El señor Metzger obtiene una A por haber permanecido respetuoso y pacífico durante todo el encuentro, cumpliendo con las órdenes de la gente en lugar de agravar la situación, y por enfrentar la acusación contra él en la corte, en lugar de intentar discutir con los agentes en el lugar de los hechos o resistirse al arresto. Aunque cuestionó la decisión de usar un disfraz de Michael Myers y llevar un cuchillo de imitación a una playa pública, él estaba en su derecho de hacerlo, y le aplaudo por haber desafiado la acusación penal en su contra en lugar de limitarse a pagar la multa de $250. Sin embargo, es importante reconocer que la experiencia y las conexiones legales del señor Metzger ciertamente le ayudaron en este proceso, y puede ser mucho más complicado para los ciudadanos que no son abogados el oponerse con éxito a las acusaciones penales.